Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, en el día de Yom HaAtzmaut, Hag Ha'atzmaut Sameach para todos, vamos a estudiar y vamos a comenzar, Be'ezrat Hashem, el sexto capítulo del Tratado de Baba Metzia. Comenzamos entonces al final de la página 75, donde comienza el nuevo capítulo que se llama Asoher Eta Umanim. Dice así la Mishnah: Hasoher Eta Umanim, una persona que contrata a unos trabajadores, a unos artesanos, alguien que les va a hacer un trabajo especializado. Vehitu ze ze. Y entre ellos se engañaron el uno al otro. Ven lahem ze al ze. Ela tar'omot. Es decir, el único reclamo que se pueden tener uno hacia el otro es lo que no ganó por ese engaño. Sahar eta Hamar. Una persona que contrató a un Hamar. Hamar es el que guía al burro que va cargado. Beta Kadar, o el que tiene un carruaje, un carromato. Le abrí Piryaparin, son árboles, maderas para hacer una bonita jupá para los novios. Bejalilín, es decir, o que trae a músicos para tocar música a la calá, o lemet, o para alegrar a la novia, o también se tocaba la flauta de los entierros. Upoalín, o que contrató a unos trabajadores, alot pishtano mina mishra, para sacar su pishtán, su lino, donde estaba remojado. Bejol lavar shaved, y todo lo que se echó a perder. Es decir, que si no se hace ese trabajo en un cierto tiempo determinado, pierde el dueño, tiene una pérdida económica. Vejazru bahen, y ahora los trabajadores se echaron para atrás. Makom she'en sham adam. Entonces, poel, ahí donde no hay otro trabajador para hacer ese mismo trabajo, soher alehen. Entonces, el dueño es el que tiene la razón, les puede reclamar a ellos. ¿Sí? O mit'an, perdón, como dice, soher alehen, apoalim acherim beyoker, apoalim shechazru bahem leshalem. Es decir, ahí donde no puede conseguir, entonces, ¿qué hace? Contrata a otros trabajadores y los primeros trabajadores que no cumplieron con su trato tienen que pagar a esos nuevos trabajadores. O mat'an, o les asegura el dinero, mucho dinero, y después no les da ese dinero. ¿Por qué? Porque ya había fijado desde un principio cuánto era. Es decir, te voy a reformar, te voy a hacer una reforma en la casa, te voy a pintar la casa. Bien, viene a pintar la casa, fijas un precio, cuesta tanto. Muy bien, viene el trabajador y dice: ¿sabes qué? No me apetece pintar la casa, me echo para atrás. Pero tú ya habías hecho un contrato con él. Entonces viene y dice: ok, ¿sabes qué? Voy a contratar a otro pintor, pero lo tienes que pagar tú porque tú ya me aseguraste que ibas a pintar la casa. O viene y le dice: ¿sabes qué? En lugar de 1.000 que te dije, te voy a dar 3.000. Entonces viene y dice: por 3.000 sí te pinto la casa. Al final le paga 1.000. ¿Por qué? Porque era lo que había acordado desde un principio. Azojer está un manín, aquella persona que contrata a estos trabajadores para hacer un trabajo de Hazrubahen, y después de que hicieron una parte del trabajo, se echaron para atrás. Y además la tachtoná, su mano está por debajo. Quiere decir que, que ellos no tienen razón. Y entonces van a salir perdiendo en caso de que el dueño les reclame. Limbala bait joserbo, pero si es el dueño el que se echa para atrás, ya do a la tachtoná, es él el que sale perdiendo. Es él el que está en la posición menos fuerte. Ahora, kol meshane, yado a la tachtoná. Siempre que sea el que cambia las condiciones, su mano está por debajo, quiere decir que él es el que está en peor posición. Mejor a joserbo, y todo el que se echa para atrás, yado a la tachtoná. También el que se echa para atrás, uno es el que cambia las condiciones y otro es el que se echa para atrás, también su mano está debajo. Muy bien, nos dice la Gemara. Dijimos, Hazru,
Es decir, una persona contrató a alguien para que, para que le hagan un trabajo. Y ahora Hazru. Hazru está en plural, quiere decir que los dos se echaron para atrás. Tanto el que contrató como los que fueron contratados. Ze lokatani. Es decir, que se echaron los dos para atrás no es lo que está enseñado en el principio de la Mishnah. Ela hit'u ze. Es decir, y tú quiere decir como que se engañaron unos a otros. De at'u poalim ahadade, es decir, shechal min poalim ita et shear poalim velo shaita hataut ben bala bait la poalim. Es decir, que uno de los trabajadores engañó a los otros. Y explica la Gemara, el girame, ¿cómo sería esto? De amarle, Balabait le dijo el dueño al trabajador, Zil Ogarli, es decir, ve y contrátame, Poalim, trabajadores. Veazaliu fue este trabajador. Veatinu y estableció un precio con los trabajadores que iba a contratar. Es decir, el dueño le dice, oye, consígueme unos, vamos a decir esto, esto se llama un kablán en hebreo. Kablán es el que organiza, vamos a decir, una cuadrilla de trabajo. Entonces va al capataz, esa es la palabra, y le dice, consígueme unos trabajadores para hacer tal cosa. Y viene este capataz y les fija un precio diferente, porque el capataz le pregunta cuánto estás dispuesto a pagar por hora a estos trabajadores. El dueño le dice tanto, y él viene y le dice otra cantidad a los trabajadores. Entonces dice, Zilo Gerli, ve y consígueme, Zilo Gerli Poalim, Veazalihu, fue este capataz, Veat Inhu, y engañó, por así decirlo, a sus compañeros. Pregunta la cámara, el Hidame, ¿cómo es que les engañó? Y de amarle Balabai, ve Arba, ve Azil, Ihu, ve amarlehu, Bitlata. Si es que el dueño le dijo al capataz, les voy a pagar 4 monedas por día, y él fue y le dijo, venid a trabajar por 3 monedas por día. Tar Omet, Mayabate. ¿Por qué dice ahí que los trabajadores tienen la Tar Omet? Sabur de Kabil, es decir, ellos aceptaron ir por 3 y es lo que recibieron. Bien, entonces no hay aquí un engaño de decir me tienes que dar lo que no gané, porque en su cabeza ellos nunca iban a ganar 4. Entonces trata la Gemara de explicar y dice, y de amarle Balabayit Betlata, si es que el dueño le dijo al capataz, les voy a contratar por 3 por día, 3 monedas por día. Beazilihu, y vino el capataz de amarle y le dijo a los trabajadores, ve Arba, os van a pagar 4. El Hidame. Entonces, ¿cómo sería esto? Que hay esta ganancia que, que no tuvieron, que es lo que les puede reclamar. De llamarle, si le dice el capataz a los trabajadores, Sejargem alay, es decir, vuestro salario está sobre mí, yo os tengo que pagar. Netibleu midide, entonces que pague él a estos trabajadores. De Tania, como se enseña en una breita, a Sojereta la Asot Besheló, una persona que contrata a un trabajador para hacer un trabajo suyo en su campo. Vear Ehu Beshel Javeró, y le muestra el trabajador el campo del compañero, y fue este trabajador y trabajó ahí y no en su campo, no tenlo, le tiene que pagar. Sejaro Mishlam, le tiene que pagar lo que acordó. Ve Joser, y ahora vuelve el que alquiló al trabajador. Benotel, mi bala bait, ma she perdón, ma she nahu. Y ahora viene el capataz y se va a ver al dueño y cobra del dueño de la casa aquello que valía su trabajo. Responde la Gemara, dice, lo hija de amarle, o esto solamente es necesario. Cuando el trabajador le dice a sus compañeros, Sejarjem, vuestro pago al Balabai, los lo va a dar el dueño del lugar. En este caso, Meshalem Balabai Drak, Shalosh Duzim. En este caso, solamente le paga 3 monedas, que es lo que dijo desde un principio que iba a pagar. Belejés de Poalim, Eji mi tagre. Y ahora, si los trabajadores que fueron contratados por 4 monedas y el dueño les va a dar
Shebalabait iten lahem al korjo arba. Les va a dar en contra de su voluntad 4. Y penesh el dema nehena. Porque eso es lo que acordaron. Responde la Gemara, dice, lo dije, de Ica, de Midgar, de Arba, de Ica de Midgar, Betlata. Es decir, entonces, ¿esto es necesario en qué caso? En el que los trabajadores fueron contratados por 4 monedas y he aquí que les pagaron 3 monedas. Ven la poalim a la shaliach ata. Ahora, los trabajadores no le pueden reclamar al capataz más que lo que no ganaron. De Amrule, le van a decir los trabajadores al capataz. Y la de Amartlan Bearba, si no fuese que nos hubiese dicho, si no fuese que nos dijiste que era por 4 monedas que íbamos a trabajar, Tarjinan Bearba, Midgarinan Bearba. Es decir, Tarjinan Lebakesh Adam Azakuk la Poalim, nos hubiésemos esforzado en pedir que nos pagasen 4. Es decir, nosotros que hubiésemos trabajado por 4, fijamos 3. Bien, perdón, otra vez. Si no nos hubiésemos esforzado, si supiésemos que nos van a pagar 3, no, no nos hubiésemos esforzado como cuando nos dijeron que nos van a pagar 4. Ahora, ese dinar de diferencia es lo que tienen que el Poel con el otro Poel tienen el Taromet que dijimos, esa discusión. Dice la Gemara, otra explicación. Iba y tema, así que podemos decir así. Ajá, aquí estamos hablando de que Beba, la Baita, esquina, estamos hablando del dueño. ¿Sí? De Ambrulé, le dijeron los trabajadores al capataz que les engañó. Y la de Amartlán, si no fuese porque nos dijiste que el dueño de la casa nos estaba contratando por 4 dinarim, Haba, Zila, Ben Milta, Le Adgure, Ayazel Zilzul, Beatzmenu, hubiese sido un desprecio para nosotros que nos contratasen para hacer un trabajo por 3 dinarim solamente. Si por 3 no lo habríamos hecho. Dice la Gemara, otra explicación. Iba de tema, así que vamos a decir así. Leolam, Poalim, Askinan. En realidad estamos hablando de los trabajadores. De hambre, que van de Amatlan, Bearba, le van a decir al capataz, puesto que tú nos dijiste por 4, Tarjinan, Abdinan Lach, Habita Shapira. Entonces nosotros nos hemos esforzado y hemos hecho un trabajo excelente. Belejez de Habitayu. Ahora nosotros podemos ver no es el trabajo que hicimos, lo bien que está hecho. Entonces responde sobre esto la Gemara y dice, Berrifka, es decir, Sheseharam Lachpor Haritz Sabibasade. Les contrataron para hacer ¿qué? Para hacer una zanja alrededor del campo. Según la Gemara, Rivka Nami Medayada, es decir, Kama Regilot, Apoalim Lasot Jafirazo. Es decir, nosotros podemos saber con esa cerca cuán expertos son estos trabajadores en hacerla. De Imasu Abodá, Sheshavia Arba, y si podemos evaluar si el trabajo que hicieron realmente vale 4 dinarim. Entonces ahí el dueño de la casa tiene que pagar 4. Responde Gamará, de Mile, Maya, Lo Yadia. Es decir, estamos hablando de una zanja que no se puede evaluar, no se puede demostrar que realmente vale 4. Nos dice la Gemara otra explicación. Iba y tema, si quieres vamos a decir así, Leolam de amarle, Balabait Bear. En realidad, el dueño, el que manda al capataz, le dijo, yo voy a pagar 4. Veas Dalí, amarle o betlata. Y fue el capataz, y les dijo, os contrato por 3 para tal persona. De que amart, sabur de kabil. Y aquello que tú me dijiste, bueno, a fin de cuentas, los trabajadores, en su momento le dijeron 3, aceptaron 3. Entonces, recibieron sobre ellos que les paguen 3. Entonces dice, ¿a eso cómo vamos a responder? De hambre le van a decir los trabajadores al capataz. Haim let leja, al tivnatov mi baalab. ¿Acaso tú no vas a cumplir lo que dice el versículo? Que no evites el bien del dueño. Es decir, que puesto que el dueño de la casa
pidió trabajadores por 4 dinarim, no tendrías que habernos evitado recibir ese bien del que nos estaba contratando. Ahora que estableció la Gemara que este error que hubo entre el dueño y los trabajadores es un error que hubo entre el capataz y los trabajadores, nos viene la Gemara a hablarnos sobre las posibilidades, las otras posibilidades de un error así. Nos dice la Gemara. Pshita, dice esto es evidente. Y amarle va a la bait betlata, si el dueño le dijo al capataz contrata por 3 dinarim, veas daliu, ve amarle, y fue el capataz y le dijo a los trabajadores, os van a pagar 4, ve hambrele, le van a decir los trabajadores al capataz, que Moshe amar va a la bait, es decir, nosotros queremos trabajar, tal y como lo dijo el dueño, veo fanze badai, sheno mefarshim, et kavanatam, Shedatayu a Iluya, es decir, en este caso, seguro que nosotros vamos a ir según su intención. Shedatayu Iluya, ¿por qué? Porque su intención está claramente dicha. De ahí no sheneeman, ata alenu, shekach amar balabait, liskor poalim be'arba dinarim, velo pachot mikach, porque nosotros ya te hemos dicho por cuánto estamos dispuestos a trabajar. Y entonces sabemos que confiamos en ti, en que tú le habrás dicho al dueño que por cuánto estamos dispuestos a trabajar, por 4 y no menos de eso. Ela, pero Beofan, en el caso siguiente, tenemos una duda. Y amarle va a la bait y le dijo el dueño Arba, contrátalos por 4 dinarim. Veas Daliu, ve amarlehu, trata. Y fue el capataz que le dijo, os van a pagar 3. Ve hambre. Y a quien dice, a Poalim, perdón, y le dicen los trabajadores al capataz, nosotros vamos a trabajar, Kama Shamar Balabait, por aquello que dijo el dueño. Entonces, Mai, ¿cuál sería entonces la ley? ¿Cómo podemos explicar su intención? Adibura dide, ka samje de amrele mehemnat lan de aji amar balabait. ¿Acaso vamos a apoyarnos en lo que le dijo el emisario, el capataz, perdón? Es decir, cuando ellos dijeron, estamos dispuestos a trabajar por lo que dijo el dueño, ¿a qué se refieren? ¿A lo que les está diciendo ahora el capataz o a lo que originalmente dijo el dueño? Es decir, ¿a 3 que le está diciendo ahora o a 4 que es lo que dijo? O Dilma, a Dibuda de Balabait Samje, o se están apoyando en lo que dijo realmente el dueño. Tashma, ven y escucha. Habali Gite. Tenemos una veraita que está en el tratado de Gitín. Una mujer que encontró Shamra Lehad Intim Sed Bali. Le dijo a una persona, mira, si te encuentras con mi marido, pídele mi get, que te dé mi get, es decir, eres mi shaliach para recibir este get. Veishteja ambra itkabel ligitech. Ahora, el shaliach se encontró con el marido y le dijo lo que le dijo su esposa al marido. Le dijo, tu mujer me dijo que yo reciba su get. Es decir, que es un shaliach kabbalah. Vehu, el marido, Omer, el marido le dice al emisario, aquí está tu get, recibe el get de mi esposa. Que Moshe Amra, como dijo la mujer. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabua, Amar Rab Afilu, Higia, Get Leyada, Enamegureshe. Es decir, dijeron Rab Nachman, que dijo Rabba, que dijo Rababúa, que dijo Rab, incluso si llegó el get después de ello a las manos de la mujer, no queda divorciada. Y traer una prueba de aquí, la Gemara. Shman Mina, ¿qué se entiende aquí? Adibura dide, Kasamich. Es decir, que nos apoyamos en el lenguaje, en las palabras de quién? Del Shaliach, del emisario, que dijo que él es el emisario para recibir el get por su esposa, por la esposa del otro. Kasamich. Sobre eso nos estamos apoyando. ¿Acaso? Y puesto que, perdón, que la mujer no le nombró Shaliach para Kabbalah, para recibir, porque ¿qué es lo que le dijo ella? Le dijo, Haba ligiti, tráeme mi get. Pero no le dijo, recíbelo por mí. Entonces, puesto que ella dijo solamente
no le hizo Shaliach Kabbalah. La gente, por lo tanto, también cuando llega el get a su mano, no, ella no queda divorciada. Dice al Karataj de Adibur Adida, porque si veniésemos a pensar que es sobre la palabra de ella, de la mujer que le dijo que el marido le haga a este un shaliach para llevarle el get, si sobre eso casa mía nos apoyásemos. Miki mate gita leyada mija tigaresh. Entonces, ¿la ley cuál sería? Que en el momento en el que el get llega a la mano del emisario, inmediatamente ya quedaría divorciada. La Gemara rechaza esta prueba y dice, Amar Rabashi, dijo Rabashi, Ajiashta, ¿acaso es posible traer una prueba y demostrar esto? Mishlama y Amart Ifra, si fuese que ella dijo lo contrario, que la mujer le dijo al Shaliach, Itkabli ligiti, recibe para mí mi get. Es decir, le nombró Shaliach Kabbalah, emisario para recibir el get. Ve Shaliach pagash et Baal, ve Shina mimena, shamra lo aisha. Y el emisario se encontró al marido y cambió el lenguaje de la mujer. Y le dijo, Ishdecha amra, Habaligiti, tu mujer me dijo, tráeme mi get. Es decir, me estás nombrando Shaliach para llevar el get, no para recibirlo. Behu, el marido le dice, Behu Omer, Helach, aquí está el get. Que Moshe Amra, como dijo la mujer, como ella dijo. De amar, ¿qué quiere decir? Y mal ofensa a Omer, si sobre este caso es que dice Rav Nachman Amar Rabá, Barabúa Amar Rab, Misheyagia Get Leyado Megoreshet. ¿Acaso ahí en este caso, cuando dicen ellos, es decir, Rav Nachman, en nombre de Rabá Barabúa, que dijo en nombre de Rab, que cuando llega el get a manos de ella, queda divorciada? Perdón, cuando llega el get a manos del Shaliach, del emisario, ella queda divorciada. ¿Por qué? Porque ella le nombró Shaliach para recibir. Alma, entonces, de Adibura Dida, entonces estamos diciendo que nos basamos en el lenguaje de ella, lo que ella dijo. Ella dijo, recibe Miguel, casa mía. Sobre eso nos estamos apoyando. Entonces, Inami, Misheigia Get Leyada. Entonces también así, cuando llega el get a su mano de ella, Megoreshet, está divorciada. Alma, entonces, de aquí tenemos una prueba. De Adibura Dide Casamir, que nos basamos en el lenguaje, nos apoyamos en lo que él dijo, en lo que el emisario dijo. Sobre eso es lo que nos apoyamos. El Ahatam. Entonces aquí, en el caso contrario, en el que la mujer le dijo, tráeme el get, y el shaliach dijo, recibo el get, entonces en Raya no hay una prueba de que el marido se apoya en las palabras del shaliach. Mishum, de acá shaliach le shilichute. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él cambió lo que dijo el shaliach, cambió lo que le dijo la mujer, está arrancando su shelichut, ya no su shaliach, legambre del todo. De amarle shaliach, le dice el shaliach, el emisario al marido, tu mujer me dijo, recibe para mí el get. Le kabbalah havina. Es decir, me enviaron para recibirlo. Le olajá lo havina, pero para llevarlo, no me nombraron. Muy bien. Entonces, de aquí tratamos de ver lo mismo con respecto a lo que hemos dicho antes. Es decir, si el capataz dijo 3 y el dueño dijo 4, ¿sobre qué nos apoyamos cuando dijo haremos como te dijo el dueño? Y va el tema. Ahora, si quieres decir que la intención de la Mishnah es Shehazru Bahem, Balabait o Apoalim, Meaeskem. Es decir, que se echaron para atrás tanto el dueño como los trabajadores del acuerdo que hicieron entre ellos. Vehaitana Hazru, Nami, Hit Ukarele. Y el Tana de la Mishnah, aquello que dice se engañaron, también lo llama Hazru, se echaron para atrás. Entonces trae la Gemara otra prueba de Tania, como se enseña en una vereita, a Sojereta Umanim, aquella persona que contrató a unos trabajadores o a un capataz, Veitu, et Baalabait, o Baalabait y tal, o tan, y engañaron al dueño, o el dueño les engañó a ellos. En la MZLZ, el Ataomet, no se pueden reclamar más que lo que no ganaron unos y otros. Ahora, explica la vereita. Dice, de Barimamurim. ¿De qué caso estamos hablando? Shelo alhu, es decir, cuando los trabajadores no fueron al lugar del trabajo.
Pero si ya fueron, Hamarim, por ejemplo, los que conducen a los asnos, que fueron contratados, ¿sí? Sheyabiulo, Tebuá, Shelo, Mimakomajer, es decir, les contrataron para que sus asnos lleven la cosecha de un lugar a otro. Y fueron a ese lugar, Velo Matsu Tebuá, y no encontraron ahí la cosecha. Les engañó. Ir a recoger la cosecha que está en el campo en tal lugar. Ellos fueron, no había ahí cosecha. Bien. O Poalim, o que son trabajadores que fueron contratados para limpiar el campo. Umatsu, Asade, Keshei, Leja. Y encontraron que el campo está en un estado en el cual no se puede trabajar en él. No ten lahem, sejarán, meshalem. Les tiene que dar todos el pago por lo que acordaron. Aval, pero enodome, no es lo mismo. Atashlum lehamar habat taun le va a recan, pero no es el mismo pago. El que se le da al que lleva sus burros que están cargados que al que lleva sus burros que están vacíos. Entonces, a Osemelajá, de la misma manera, no es lo mismo. El que hace un trabajo, Leyoshevu Batel, aquel que hace un trabajo de forma activa, que aquel que se sienta y anula su trabajo porque no lo puede hacer. Entonces, Bamé de Marimamburim, ¿de qué caso estamos hablando entonces? Shelo Ithilu Bemelachtan. Estamos hablando de que estos capataces no empezaron con el trabajo. Abal Ithilu Bimlaja. Pero si ya empezaron a hacer el trabajo, Shamin Lahen se les establece, se les calcula Masu cuánto hicieron del trabajo, qué porcentaje. ¿Cómo es esto? Kablu, Kama, Lixor, Vishne Selaim establecieron que tenían que cortar una cosecha por 2 selaim, es decir, 8 dinarim. Un sela son 4 dinarim. Bien, vamos a simplificarlo en euros. ¿Sí? 2 euros, digamos que son 8 céntimos. Imaginemos. Bien. Ven, Kiatsu, Hetsia, y ellos cortaron la mitad de la cosecha. No recolectaron toda. Es decir, ¿cuánto valdría? Un sela, un euro. Veaniju, Hetsia, y dejaron una mitad, que vale otro euro de trabajo. Beged, Leoreg, Beshneselaim. O, por ejemplo, si recibieron una prenda para coser por 2 selaim, por 2 monedas, Bargu Hetio, y solamente tejieron la mitad, Veinihu Hetio, y dejaron la otra mitad. Shamim Lahen et Mashasu, se evalúa cuánto hicieron. Veaf, y, y Yakeru, es decir, y a pesar de que aunque se hayan encarecido esos objetos y el trabajo, allá haya fe, Shisha Dinarim, y incluso que eso hubiese valido 6 dinarim, es decir, de los 8, las 2 selaim, vale por 6 ya lo que hicieron, no tienen la sela, les da una sela. ¿Qué quiere decir? Les da la mitad del trabajo. Hiciste la mitad del trabajo, te doy la mitad del trabajo. Pero esa mitad del trabajo ahora vale como 2 tercios. Bueno, pero tú hiciste la mitad. O Yigremu Melachtan Veitlush en ese laim, o si se devaluó el trabajo y tomaron 2 selaim. Im Zabalabait o Alim Sheim Shehu et Ketzirat Akama o Arigat a Beget Besela. Si el dueño encuentra otros trabajadores que van a hacer esa otra mitad, o de cortar la cosecha, o de tejer la ropa por un sela, que es la otra mitad de lo que era el precio, es decir, 4 dinarim. No tienen la hem sela, les da un sela, el dueño, a los que ya habían trabajado. David Osá discute con esto. Veomer, Shamil Lahem se evalúa a estos trabajadores. Mashatit la lehasot. ¿Cuánto es lo que vale lo que se va a hacer en el futuro? Lo que quedó por hacer. ¿Cómo es esto? Si se encareció Hayá Yafe Shisha Dinarim, es decir, lo que queda de trabajo por hacer ahora vale 6 dinarim.
hicieron la mitad, que era 4, ahora vale 6 hacer lo que hicieron. Y no encuentra el dueño trabajadores para contratar por menos de eso, no ten la GEM, el dueño les da a esos trabajadores que se echaron para atrás, shekel, es decir, 2 dinarim, para que terminen el trabajo por 2 monedas enteras, como habían fijado desde un principio. O Yigmeru Melachtan, o si terminaron estos trabajadores su trabajo, Veiklushen Selaim, cobraron 2 selaim, 2 monedas. Y se encontró ahora el dueño, trabajadores que continúen cortando esa cosecha o tejiendo esa prenda por un sela, por una moneda. No ten la gem, le da el dueño a los trabajadores que se echaron para atrás una moneda. Y los otros terminan por una moneda. ¿De qué caso estamos hablando? Me daba Shen Abud, de algo que no se puede llegar a echar a perder. Aval, pero Bedabar Haabud, pero si es algo que se va a echar a perder, Sojer Alehen, entonces el dueño puede contratar a otras personas por más, ¿sí? Mijdes dejarán por más de ese dinero que quedaba por pagar, y los trabajadores que se echaron para atrás tienen que pagar, o Mat'an, o les puede coger y decir, os voy a pagar muchísimo más a estos que ya habían empezado, y después pagarles solamente lo que habían acordado en un principio. Entonces explica ahora nuevamente la vereita y dice, Quetzal, ¿cómo es esto? Que el Balabait Mat'an, es decir, los engaña, por así decirlo, ¿no? Les dice, les convence de que les va a pagar lo que sea. Omer lahem, sela katzasti lahem. Yo os fijé un precio de una cela. Boutlush Stein, venid y trabajad lo que queda por 2. Y después de ello, les paga solamente un cela, como ya habían fijado desde un principio. Explica Gamara, Beat Kama Sojer. Alehen. ¿Y hasta cuánto puede contratar este dueño a otros trabajadores por más y que ellos tengan que pagar? Adarbaim vejamishim zuz, hasta 45 zuz. Es decir, de una cela, ¿sí? Que dijimos que eran 6 zuzim, ¿verdad? Es decir, hasta casi 4 veces más. Perdón, por 8, hasta casi 8 veces más. Amén de Banim Amurim. ¿De qué caso estamos hablando? Ismashen, Shampoo Alim Liskot. Ahí donde no hay otros trabajadores que pueda contratar. Avali Shampoo Alim Liskot, pero si hay otros trabajadores que pueda contratar. Amar le dice, Se Ushor Melu. Ve y contrata a alguno de ellos. Enlo. Ahora, si no tiene el dueño, Alehen, sobre esos Poalim, esos trabajadores que se echaron para atrás, el Atar Omet, ahí solamente puede reclamarles lo que no ganó. Tanetana, ¿quién es aquel que enseñó estas Breitot según Jajamín? Perdón, alguien, esa persona que enseñó estas Breitot delante de los Jajamín, lo vino a enseñar Kamed de Rab, delante de Rab. Es decir, aquello que dijimos que ya fueron los porteadores con los asnos al campo para recoger la cosecha y no estaba ahí. O el campo que no estaba dispuesto para hacer trabajar. Para Noten Lahem, le dio el dueño a los trabajadores, Sejalán Meshalem, ahí dijeron que tienen que pagar completamente. Amarle, le dijo Rab a ese Tana, a ese sabio, Habibi Amar, es Habibi, es decir, Rabijilla, que era el tío de Rab. Y Luana Habai, y Manía Yiti a Soher, si yo fuese el que contrató a estas personas, lo Haba Yahibna Lahen, Ela que por él Batel. Yo no le habría pagado el precio completo, sino que le habría pagado como aquel que anula su trabajo. ¿Por qué? Porque dijimos que no es lo mismo el trabajo del burro cuando está lleno que el burro cuando está vacío. Atamart. Ahora tú vienes y me dices que el dueño no tiene la Hem Seharam Meshalem, que le tiene que dar todo el precio fijado. Otra Gemara. Ya, ala, ela, katane. Arriba en la vereita fue enseñado que no tiene que pagar
yoter mishiur shel poel batel. No tienen que pagar más que lo que fue un trabajador que se anuló su trabajo. No como si hubiese hecho el trabajo. ¿Por qué? Enodome habat aún le habat recan. Porque no es lo mismo el burro que viene cargado que el burro que viene vacío. O se me la jale yoshebu batel. No es lo mismo el que hace un trabajo que el que se sienta y deja de hacer un trabajo. Entonces responde la Gemara y dice, lo saimuha kame. Es decir, el final de la veraitá no fue enseñado delante de Rab. Por lo tanto, él opinaba que la intención de la veraitá era obligar a pagar todo. Nos dice nuevamente la Gemara otra posibilidad. Ica de hambre, simuha. Hay quien dice que sí puede ser que terminaron de enseñar toda la veraitá kame delante de Veaji Amar, y así es como dijo Rab. Habib y Amar. La vigilla que dijo, y Habai, Ana, si yo fuese el que contrató, lo había le, claro, no les habría pagado nada del todo. De Atamart, y tú vienes y me dices que por el batel, que le tengo que pagar como un trabajador al que anulé su trabajo, sí, es decir, una parte. Ve la Kashia, sí, pregunta entonces la Gemara, tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque la Bereitá explícitamente dice que hay que pagarles. Responde la Gemara y dice, lo Kashia, no, dice, no hay dificultad aquí. De Zaira learé mi de horta. Es decir, Sholich va a la bait. Bema'arav et apoalim verá la emetasade. Es decir, que fue el dueño en la tarde y les enseñó a los trabajadores el campo. Que van a apoalim etasade. Shei leja. Y puesto que vieron los trabajadores que ese campo no estaba practicable. Hare sheniskeru lo aldat sheim lo yochlu liksor baboker ifsidahi alehem. Y quedaron en que el trato cuál era, que si por la mañana no hay posibilidad de cortar esa cosecha, entonces ahí salía perdiendo el que les contrató. Aquí que dijo la vereitá, Sheyesh la poalim sahar que poel batel, que los trabajadores tienen por lo menos el pago como un trabajador que anuló su trabajo. De lo Zaira lear me horta. Es decir, cuando es cuando no le enseñó, perdón, en ese caso que le enseñó es cuando le dice por lo menos le tienes que pagar por no haber trabajado. Ahora, pero si no le enseñó en la noche antes el campo y les dijo, ese es el campo que tienes que cortar, ahora no está practicable, pero mañana, etcétera. Si no hizo eso, y ha de amarraba, ha imán de hambre de Agar, Igre, le Rivka. Es aquello, en ese caso, es la veredad que dice que no les tiene que pagar del todo. ¿Sí? Mishe Sahar Poalim, la Harosh Haritzim Sabiba Sade. Y así dice, aquel que contrató a unos trabajadores para hacer un surco alrededor del campo. Beata Mitra, un maile maya. Y vino la lluvia, la llenó de agua. ¿Sí? Entonces ya no pueden trabajar, hacer esos surcos. Y va a la bait, Zaira leara meorta. Entonces, si el dueño les había enseñado el terreno a los trabajadores desde la noche anterior, seda de Poalim, es que salieron perdiendo los trabajadores y no les tiene que dar nada. ¿Por qué? Porque les dice, Mazalam, vuestra suerte es lo que provocó que no pudieseis trabajar hoy. ¿Sí? Pero los aire le are meorta, pero si no les enseñó el lugar por la noche, seda de Balabait, Yahibleu. Esto es una pérdida para el dueño, que por el batel y les tiene que pagar como un trabajador que estaba contratado y no pudo trabajar. Amar Raba, dijo Raba, dice, Haiman de Ogir Agora de Le Davla. Es decir, una persona que contrató a unos trabajadores para regar sus campos. Ata Mitra, vino la lluvia y regó los campos. Seda de Poalim es una pérdida de los trabajadores porque no van a ir a trabajar, no les van a pagar. Ahora, Ata Nahara, pero si creció el río y anegó los campos, Seda de Balabait, ahí es una pérdida del dueño.
Veía y Bleu que por el batel y les tiene que pagar por lo menos como un trabajador que se anuló su trabajo porque no pudo trabajar. Además, Raba dijo, Raba, otra ley. Hayman de Ogir, Agore le dabla. Una persona que contrató trabajadores para regar sus campos. Upasak Nahara, Bepalga de Yoma. Y el río se secó en medio del día, ya no había más agua. Y no pueden seguir regando los campos. Y lo Avid de Pasik, Seda de Poalim. Es decir, si no hicieron algo específico para que se parase el río, es una pérdida de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el dueño no sabía esto, no podía saberlo de antemano. Al Avid de Pasik, pero si hicieron algo para parar el río, y a Poalim, Benemata Pseda de Poalim. Entonces, esos trabajadores que son de la ciudad perdieron, ¿sí? Que van Yodeim. Ellos sabían que ese río, pues, sí, no tenía suficiente caudal. La Benemata, pero si no eran de esa ciudad, Pseda de Balabait, es una pérdida para el dueño que les contrató. Amar Rabba dijo, Rabba, otra ley. Haimán de Agar, Agore le habita. Una persona que contrató trabajadores para hacer un trabajo particular por un día. Veshalim habita de Palga de Yoma y les pagó, perdón, y se completó el trabajo que tenía que hacer en mediodía. Es decir, tenéis que llevar estas cajas de este lugar al otro lugar y eso va a llevar un día. En lugar de un día le llevó mediodía. Lo hicieron muy rápido. Y Itle habita de Nijaminá, si tiene un trabajo, otro trabajo más fácil que este, y a Gibleu, que se lo dé y les va a pagar. Inami, de Kabatá, Im yesh la balabait melajá, kemotá, como esta. Lo mismo ocurre si es un trabajo igual. Mafkat lehu, sarij apoel azotlo, se lo tiene que hacer igualmente, el trabajador para cobrar la otra mitad. De Kashamina, pero si es un trabajo más dificultoso, más pesado. Lo más que Tleu. No tiene el trabajador que hacerlo. Benoten lahem y les tiene que dar el dueño a los trabajadores que contrató. Seharam Meshalem, todo el salario que acordó por un día. Pregunta de Emay. Velietiv lehu que puede el batel. Que les pague la mitad de lo que trabajaron y el resto como un trabajador que le anularon su trabajo. ¿Por qué le tienen que pagar todo? Que amar Raba beachlushe de Mejosa. Es decir, como dijo Raba, en los Ajlushe de Mejosa. De ahí lo abde Halshe. Es decir, estos Ajlushe es un tipo de trabajadores que son así muy, muy aguerridos, muy fornidos. Ellos no quieren quedarse sin trabajar. Es decir, Shimenam Ovdim Kashelahem, Vekevan Sheken Hayab Balabait, Liten Lahem Seharam Meshalem. Es decir, que ellos siempre buscan a trabajar y si no les dan trabajo, cuando ellos cogen un trabajo por un día entero y les duró mediodía, les tienen que pagar de todas formas por todo el día de trabajo. Seguimos un poco más. Dice Amar Mar, dijo aquel sabio, la veredad de arriba, en las palabras del Tanakama, los trabajadores que empezaron su trabajo y se echaron para atrás en la mitad. Shamin Lahem, et Mashasu, hay que evaluar cuánto hicieron. Y así les tiene que pagar el dueño. Y ahora explica la veredad. Ketzat, ¿cómo es esto? Moshevim, Mashasu, calculamos cuánto hicieron. Que si ellos tomaron sobre ellos ese trabajo, Beshmona dinarim por 8 dinarim, 2 selaim dijimos, Behazru, Bahem, Beemsa, y se echaron para atrás en la mitad. Ubentaim, Hukar, Mejir, Sejirá, Poalim, y entre medias subió el precio de los trabajadores. Ahora, por contratar al mismo trabajador por ese mismo tiempo es más caro. Allá ya fe, Shisha dinarim. Ahora, ¿cuánto subió? Lo que antes valía 4, ahora vale 6. De todas formas, no ten la sela. De todas formas, les paga un sela. Es decir, 4, lo que habíamos acordado. ¿Por qué? Besajacol, Meshalem Balabait, a la boda, a Sara dinarim. Es decir, en total va a pagar el dueño 10 dinarim por el trabajo. Umafsid ol shene dinarim y sale perdiendo 2 dinarim.
de aquello que había acordado con los trabajadores en un principio. Explica la Gemara el motivo de ello, porque Ka sabre Rabbanán Yad Poel al Eliona. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que opinan los sabios es que la mano del trabajador está por encima. Y entonces él se puede echar para atrás en medio del día y no sale perdiendo con eso. Es decir, empieza a trabajar, tu salario es tanto, dice huelga, no trabajo. Para continuar trabajando me tienes que subir el salario. Entonces, los jajamín dicen, tiene la mano, el sartén por el mango él, y tiene que pagarle la diferencia. Y el dueño sale perdiendo. Continúa la Gemara y explica las palabras de la Beireta. O, ¿sí? Si quieren los trabajadores, Yigmeru melachtan veitlush en Eselaim. O si quieren, ellos pueden terminar su trabajo y reciben 2 Elaim, es decir, 8 dinarim. Pregunta la Gemara, Pshita. Dice, bueno, esto es evidente. ¿Por qué? Porque es lo que ya habían acordado. Dice, lo exige de Ayikar Abita. ¿Esto es necesario en qué caso? En el que el precio de los trabajadores subió. Ve Amru a Poalim, y dijeron los trabajadores, Ve Azal Balabait Ufaisinhu. Y ahora vino el dueño y les convenció de que trabajen por lo que habían acordado. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Matsu, Ambrele, podrían decirle los trabajadores, Mi me faisinan adata de Tafatlan a Agra. Aquello que nosotros aceptamos de apaciguarnos era solamente porque nos vengas a añadir lo que, lo que ahora vale de más. Kamash Malan. Por eso viene y nos enseña que no. De Amarleu les dijo, Adata de Tarajna lehu beagila ushtia. Kaj behemet asiti, así es como realmente hice. Sin embargo, no estuve de acuerdo de añadiros más a vuestro salario. Es decir, yo os di de comer y de beber, pero no estaba de acuerdo en subiros el salario que ya habíamos acordado desde un principio. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hagas Maut Sameach, Hisku Veins.